Gracias, secretario. Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado de la República, que como lo dijo al inicio de la reunión, estaría hasta las 2 de la tarde. Reconocemos el esfuerzo didáctico del doctor de usar más de 2 horas del tiempo para explicar un problema tan grande. Antes de dirigirme al doctor, deseo manifestar que Movimiento Ciudadano reconoce el esfuerzo, el trabajo, profesionalismo y la entrega de los trabajadores al servicio de la salud del país, en todas las instancias y niveles. Han aportado con profundo amor al país lo mejor de sí mismos. Doctor Hugo López-Gatell, siempre me he dirigido de forma correcta a todos los funcionarios de este gobierno y usted no será la excepción. De modo que quiero pedirle, escuche lo que con profundo respeto le voy a decir y por convicción a lo que creo, diré sin faltar a la verdad. Todos sabemos, como usted lo explicó, en China en diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de la nueva enfermedad. En la primera semana de enero de este año se le identificó como un nuevo coronavirus y al cierre de este mismo mes el COVID-19 ya estaba en 18 países que no tuvieron el tiempo que nosotros sí tuvimos para reaccionar. En México había tiempo y se perdió. Recuerde usted que en su comparecencia, por cierto, a solicitud nuestra, el pasado 17 de marzo, en mi intervención, me referí al hecho de no haber convocado aún al Consejo de Salubridad General que ordena la Constitución General de la República y que obliga a la participación de las instituciones de gobierno en el Pacto Federal, y que usted hoy nos ha dicho no ha habido una adecuada coordinación inicial y que después pudieron tener contacto con ustedes a instancias del presidente de la CONAGO y no en los términos en que obligaba el Pacto Federal. Desde nuestra opinión, había tiempo y se perdió cuando el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia, mientras en México continuaba en las giras presidenciales y usted afirmaba que el presidente era una fuerza moral y no de contagio. Al día siguiente, mientras Jalisco anunciaba la cancelación de eventos masivos y la suspensión anticipada de clases, usted defendía la realización del festival Vive Latino, que reunió a más de 40,000 personas en la Ciudad de México. Había tiempo y se perdió cuando decidieron mantener abiertos los aeropuertos y permitir que los vuelos internacionales desde países con altos niveles de contagio continuaran llegando a México, aun cuando sabíamos que más de 50 naciones del mundo estaban cerrando sus fronteras. Había tiempo y se perdió cuando el 25 de marzo, atendiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, Jalisco solicitó aplicar pruebas rápidas avaladas por la FDA y usted fue un obstáculo para hacerlo, y 14 días después usted reconoció la utilidad de esas mismas pruebas. Desde el gobierno federal impidieron la realización de pruebas en el sector público y prohibieron su realización en hospitales
y laboratorios privados. Existen documentos que lo acreditan. Como si fuera esto poco, hace apenas unos días reconocieron que hay miles de casos positivos que ni siquiera se contabilizan. La consecuencia es que hoy se aplica la misma cantidad de pruebas que en Nepal y Bangladesh, pero tenemos más defunciones que China. Había tiempo y se perdió cuando el pasado 23 de marzo se confirmaba el primer trabajador infectado en Pemex, pero las medidas llegaron hasta el 6 de abril, 15 días después. Es desconcertante y lamentable que Pemex, una institución pública bajo el control del gobierno federal, tenga más defunciones por COVID que Nuevo León y Jalisco juntos. Había tiempo y se perdió porque en 3 meses de emergencia sanitaria el presidente no se ha reunido con ningún otro poder ni con los gobernadores de los estados para darle una respuesta de Estado a la emergencia sanitaria y económica que lamentablemente hoy vivimos. Sus medidas han llegado tarde porque su información no ha sido clara, porque la conducción de la crisis ha estado plagada de errores y contradicciones, y pondré un ejemplo que lo retrata de cuerpo entero. El 2 de marzo, usted afirmó que ninguna evidencia científica validaba el uso de cubrebocas. El 29 de abril, el presidente manifestó que por su recomendación no usaría cubrebocas. Pero el lunes pasado, 25 de mayo, usted publicó en sus redes que el uso de cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación del contagio en el tránsito a la nueva normalidad. Como ese ejemplo, hay muchos más en los que solo podemos suponer que usted se equivocó o faltó a la verdad. ¿Cuántas vidas pudieron salvarse habiendo reconocido la evidencia científica para contener el virus en lugar de adaptarla a la agenda política del gobierno? Fue un error o una mentira descalificar y obstruir el uso de pruebas avaladas por la FDA en Jalisco hace 2 meses, cuando hoy la propia doctora Sheinbaum ha anunciado que las implementará en la Ciudad de México. Fue un error o una mentira cuando el 17 de abril usted aseguró que había 490 intubados en todo el país, mientras la doctora Claudia Sheinbaum afirmaba que solo en la Ciudad de México había 468. Fue un error o una mentira declarar el 4 de mayo que tendríamos 6,000 muertes por COVID, cuando hoy ya suman más de 8,000. Además, México tiene una tasa de letalidad del 11%, casi 2 veces más alta que el promedio mundial. Sus predicciones no solo han resultado contradictorias, han generado una lamentable incertidumbre, pues en lugar de asumir la evidencia que organismos y medios nacionales e internacionales han aportado a la discusión, como el exceso de mortalidad y el registro de miles de casos COVID como falsas neumonías atípicas, usted lo ha negado y descalificado. Hace un momento dijo que no se puede hacer pruebas de COVID a los muertos por neumonía atípica. Le pregunto, ¿por qué no se le practicaron
cuando están en tratamiento hospitalario? Mire, doctor Gatell, tan solo ayer México reportó más personas fallecidas por COVID-19 que las que han reportado 144 países, y solo la Ciudad de México reportó más defunciones que las representadas en 119 países desde el inicio de la pandemia. Doctor López-Gatell, si se han equivocado, vale la pena reconocerlo y sumar esfuerzos. Si han ocultado la verdad, le ruego deje de hacerlo. Entienda que sea por error o por faltar a la verdad, sus decisiones han cobrado vidas que podrían haberse salvado. México no ha domado la pandemia y el fin no está cerca, aunque se pretenda afirmar lo contrario. México no ha domado la pandemia y el fin no está cerca, aunque se pretenda afirmar lo contrario. El virus tiene su propia agenda y no es una agenda que obedezca directrices políticas. Usted sabe que no podemos esperar nada bueno si no entendemos el aislamiento social y no aplicamos pruebas suficientes que permitan tener una dimensión real de la propagación y rastrear las cadenas de transmisión y los casos asintomáticos. Estamos a menos de una semana que inicie una nueva normalidad para la que no se han generado las condiciones necesarias. México no está preparado y por ello deseo hacerle 3 planteamientos. Primero, retomar de manera inequívoca un enfoque científico, privilegiar los hechos, los datos y la ciencia. Eso no se puede hacer queriendo quedar bien a cualquier precio con el presidente. Segundo, México debe seguir apostando la estrategia de quedarse en casa al menos hasta tener las condiciones de protección necesarias. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estas condiciones pasan por la detección de casos sospechosos, la realización de pruebas y la localización y aislamiento de quienes han tenido contacto con infectados de COVID. Solo como referencia, la región de Wuhan, en la que inició esta epidemia, ha aplicado 9 millones de pruebas en los últimos días. Hasta tomar decisiones de esta magnitud, es necesario continuar con medidas de aislamiento social y garantizar las condiciones para que las y los mexicanos puedan cumplirla. Tercero, para lograrlo, proponemos el ingreso vital que ayude a quienes han perdido su empleo o visto mermados sus ingresos. Las encuestas reflejan que la mayoría de los mexicanos está dispuesta a quedarse en casa, pero la realidad económica los está dejando sin alternativa. Se han perdido oficialmente 1 millón de empleos y 10 millones de personas están en riesgo de vivir con menos de lo mínimo indispensable para comer por el empleo informal. Finalmente, doctor López-Gatell, lo invito a rectificar y a poner al servicio de la nación una visión de Estado, tomar decisiones pensando en el país y no en un proyecto político. Si usted rectifica y ayuda a que el presidente rectifique, puede contar con Movimiento Ciudadano.
por su atención. Muchas gracias. Gracias, senador Dante Delgado. Ahora el senador